Pero quiero hablar de lo que pasó también en Venezuela y sentar una posición con respecto a este tema. Y quiero empezar con una de las frases más célebres del gran novelista peruano, el último premio Nobel en español, Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa empieza en la primera parte de su libro Conversaciones en la Catedral, que es de alguna manera una novela que describe cómo se va la putrefacción de un sistema político, novelada, obviamente, y empieza con esta frase, Zabalita, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo empiezan a joderse los países? ¿Cuándo empezó a joderse Venezuela? Nos decía en este mismo programa el presidente Álvaro Uribe. ¿Qué nos decía el presidente Uribe? Hay que ver cuáles son las causas que han conducido a que Venezuela termine siendo conducida y liderada por un Chávez y hoy por una versión mucho peor que la de Chávez, que ni le llega quizás a la suela del zapato de Chávez, como es Nicolás Maduro y esa coalición autoritaria que supone la unión de las Fuerzas Armadas, de la burocracia del Estado y obviamente de determinados sectores políticos y también, ¿por qué no decirlo?, de determinados sectores de una burguesía fraudulenta que se está enriqueciendo hoy en Venezuela. ¿Por qué Venezuela llegó a esta situación? Un país que tiene con Arabia Saudita las reservas más grandes del petróleo y hoy no puede ni siquiera explotar su petróleo. Un país que tiene tierra fértil, un país que tiene ganadería, un país que tiene minerales, un país que tiene una población importantísima. Y hoy tenemos 8 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela y 28 que viven en Venezuela. 8 millones de venezolanos emigraron, ya sea por razones políticas o quizá por la peor de todas las razones, porque no tenían trabajo, no tenían empleo, no tenían esperanza de obtener un medio para poder lograr una vida digna. ¿Cómo empieza toda esta historia venezolana? Empieza en 1958, cuando el 31 de octubre los partidos, las fuerzas políticas que derrocan, imagínense usted, al dictador Marcos Pérez Jiménez, celebran un acuerdo, el acuerdo de punto final. El acuerdo este es firmado el 31 de octubre de 1958. Según este acuerdo, se busca una suerte de gobernabilidad para darle continuidad a la democracia venezolana. Nadie puede cuestionar que un acuerdo que apuntale la estabilidad y la continuidad institucional sea positivo para un país. Por lo menos los demócratas que creemos que las instituciones deben ser el marco, deben otorgar el marco al accionar político para que el accionar político pueda realizar las mutaciones, las transformaciones que una sociedad necesita. No podemos estar en contra de que se firmen acuerdos políticos, pactos de gobernabilidad, acuerdos de gobernabilidad. ¿Para qué? Para que las reformas dentro de las instituciones puedan ir madurando y hacer que los países mejoren. Pero ¿qué supuso este acuerdo entre la ADECO, que era la socialdemocracia, COPEI, que era el Partido Demócrata Cristiano, y la Unión Republicana Democrática? Esto fue firmado por Rómulo Betancourt, que fue un gran demócrata, aparte de un gran escritor, por Rafael Caldera, por la democracia cristiana, y por los otros hombres. Ahora bien, ¿qué sucedió acá? Que esto terminó degenerando. Tanto así que Rafael Caldera, uno de los fundadores de este acuerdo, termina siendo candidato en su segundo mandato presidencial, no por el partido que era el suyo, que era el Partido Demócrata Cristiano, sino por un partido independiente. Entonces, ¿qué pasó en Venezuela? Sobre pretexto de la estabilidad, se logró una suerte de gobernabilidad. Pero la gobernabilidad no es que yo me ponga de acuerdo con fulano de tal y fulano de tal, se ponga de acuerdo conmigo y nosotros acomodemos nuestros intereses y tengamos la capacidad de ejercer el veto para cualquier reforma necesaria que sean nuestros países. Eso sucedió en Venezuela. Fue una idea originaria, generosa, promisoria, de profundizar la democracia en un contexto de reformas económicas y sociales
terminó en una, como se decía antes, hoy es muy difícil decirlo porque genera muchas connotaciones, pero lo digo sin ningún tipo de racismo, terminó en una merienda de negros, todos terminaron comiéndose entre ellos mismos y viviendo de la renta petrolera que a Venezuela siempre le sobró. Venezuela, en su exportación de petróleo, exportó y tuvo más ingresos que toda Europa por el Plan Marshall. 8 o 9 veces más lo que exportó las rentas del petróleo. Vinieron a Venezuela, más de lo que los Estados Unidos en el Plan Marshall dieron a Europa para la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero volver a la frase de Mario Vargas Llosa: ¿cuándo se jodió el Perú? Zabalita, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió Venezuela? ¿Se jodió con el pacto firmado el 31 de octubre de 1958? ¿O es que la interpretación de ese pacto terminó en el bastardeo, en la tendencia a bastardear los valores morales de la democracia, de la eficiencia y de la transparencia? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque me imagino que los venezolanos en el año 58, cuando festejaban la caída de Marcos Pérez Jiménez, no se imaginaban que en el 2024 iban a tener un dictador de la tipología de Maduro y un equipo de gobierno que, aparte de violentar la división de poder del Estado, no respeta algo que es tan sagrado en una democracia como es la expresión del voto popular. La pregunta que hay que hacerse: ¿y cómo se resuelve Venezuela? Esa es una pregunta muy difícil. Rompiendo relaciones diplomáticas con Venezuela, restableciendo y luego rompiendo. Yo tendría mucho cuidado con la ruptura de las relaciones diplomáticas. ¿Por qué razón? Porque cuando rompemos las relaciones, nos salimos del país, los perjudicados son los venezolanos perseguidos, no los venezolanos que están en el poder. En una dictadura, los que recurren a las embajadas son los perseguidos, no los que están ejerciendo la opresión. Creo que fue un error de todo el sistema interamericano que hace eso. Hay que estar en Venezuela para apoyar a los venezolanos. Esa es una opinión mía personal. Y recuerdo la época de la dictadura en Paraguay, que muchas veces nosotros recurrimos a la embajada, no para pedir intervención, sino para proteger los derechos humanos de muchos paraguayos que eran perseguidos. Ahora bien, ¿cómo destruir esa coalición autoritaria, integrada, consolidada con el ejército, con la burocracia, con los sectores militares y sectores del empresariado y sector político? Tiene un brazo político, es muy difícil. El aislamiento internacional no existe, tiene el apoyo de alguna manera, está dentro de las coordenadas geopolíticas de Rusia y de China, Venezuela. ¿De qué sirvió aislarlo a Maduro hasta ahora? De nada. Maduro sigue ahí. Corina Machado y Edmundo Gutiérrez son los triunfadores de las últimas elecciones en Venezuela, pero no ejercen el poder. Y en un plazo inmediato, me parece improbable, salvo que se dé un golpe de Estado, una fragmentación en la coalición autoritaria, no creo que ellos puedan ejercer el poder. Lo único que quiero advertir es lo siguiente: nunca una novela paraguaya costumbrista o realista o que responda al modelo de realismo mágico empiece diciendo: Zabalita, Gonzalito, ¿cuándo te jodió el Paraguay? ¿Cuándo empezó a joderse el Paraguay? Seamos conscientes de lo que tenemos y la dificultad que significa fraguar, consolidar la democracia en un marco de libertad y reformas sociales. Enseguida estamos con el abogado de la familia Pecci, el doctor Cronagüeta.